La elección del tipo de implante, número de implantes y el diseño de la prótesis implantosoportada se realizará en función del diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. Todo ello se basa en un exhaustivo estudio preoperatorio. Lo primero, realizaremos un estudio radiográfico para conocer la cantidad y calidad de hueso con que contamos en el área donde vamos a implantar. Si no fuera suficiente, puede ser necesario realizar injertos óseos u otras técnicas adicionales de regeneración ósea. También tenemos que conocer el estado de salud general del paciente, así como la existencia de determinados hábitos como el tabaquismo, por ejemplo, o el bruxismo. Y luego se realiza un estudio de la oclusión, con montaje de modelos en el articulador para poder realizar un correcto diseño de la prótesis que irá anclada sobre los implantes. Consiste en la colocación de una pieza de titanio en el interior del hueso maxilar, que actúa como una raíz artificial. Dicha raíz artificial tiene que ser aceptada por el hueso circundante en un proceso que conocemos como osteointegración. Esta raíz artificial es la base sobre la que colocaremos la prótesis o corona fija que va a imitar la forma del diente natural y también su función. El procedimiento de colocación de implantes no está exento de complicaciones y riesgos que pueden hacerlo fracasar. Hay que tener en cuenta que existen algunos factores de riesgo, como hábitos de los pacientes, por ejemplo, tabaquismo, bruxismo, también el estado general del paciente, la presencia de algunas enfermedades sistémicas o la ingesta de determinados medicamentos. También la pérdida del hueso que rodea el implante a lo largo del tiempo. Hay complicaciones que se producen durante la cirugía, por ejemplo, por la correcta incolocación del implante o por una contaminación bacteriana. Pero la mayoría de las complicaciones se producen después de la cirugía a largo plazo. Una de ellas es la periimplantitis. La periimplantitis es la infección bacteriana que afecta al implante, que se debe a una deficitaria higiene oral por parte del paciente y cursa con dolor, sangrado e inflamación. Es muy importante una correcta higiene oral por parte del paciente, mediante el uso de cepillos manuales o rotatorios, cepillos interproximales, seda dental y también los irrigadores orales. Luego es fundamental que acuda a la consulta a llevar a cabo las revisiones periódicas, donde se realizarán controles clínicos y radiológicos de los implantes, así como la eliminación de la placa y sarro presentes. Luego hay algunos pacientes que presentan parafunciones, lo que conocemos como bruxismo. Entonces tienen que estar muy bien controlados mediante el uso de férulas de descarga para evitar de esa forma la sobrecarga de los implantes.